Bienvenidos a todos a Piedra, 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 al simposio de clausura de este segundo encuentro que hacemos de arte y cocina. Eh, el encuentro fue muy particular, son evidentes las limitaciones que tuvimos, pero pues son unas limitaciones que tuvimos todos en todos nuestros oficios. Sin embargo, pues gracias al compromiso de todos los artistas, colaboradores, amigos, todas las personas interesadas dentro de este encuentro, pues fue una realidad. Y nosotros siempre hemos pensado este encuentro no como algo que les vamos a decir una dirección, sino que es un proceso que se va alimentando y que cada una de las participantes, a partir de sus puntos de vista, intereses, investigaciones, pues va dando forma y va generando. Entonces es un proceso en el que la gente se va sumando, las ideas se van sumando y vamos generando un montón de discursos y narraciones que esperamos que la gente como las tengan y las interpreten y las usen y las comuniquen como mejor les parezca. Entonces, la edición pasada hicimos un simposio de inauguración. Este simposio era como un espacio de reconocernos estas personas que nos interesa de pronto la cocina, el arte y qué cosas podemos nosotros sacar de esas conexiones o de esas tensiones que se pueden estar generando, ¿sí? Hoy vamos a hacerlo al revés, hoy queremos como recapitular, ver qué fue lo que nosotros estuvimos hablando, entender qué fue Suezca en este proceso de investigación y tener las perspectivas personales y profesionales de cada uno de los participantes. Entonces, muchas gracias a todos los que van a ser parte de esta charla. Invitamos a todas las personas, inclusive al público que quiera participar en las opciones del Zoom. Pueden alzar la mano y bueno, y también a los panelistas vamos alzando la mano para la participación y pues que lo hagamos de manera organizada. Voy a estar viendo cuáles son las personas que me falta pasar como panelistas. Eh, Acá Diego Ayerbe, por ejemplo. Y bueno, y daremos inicio también entonces a las charlas. Yo quisiera, a manera de introducción, un poco leerles unos conceptos. Un concepto va atado sobre todo como a la siembra de los alimentos, al trabajo campesino, no solo local, sino mundial. Una de las cosas que nosotros quisimos hacer en Plural fue de pronto empezar desde un punto local específico, como fue Suezca, y empezar a generar unos discursos y ver cómo los podíamos ampliar y cómo repercutían en un marco nacional e internacional. Con la, con la charla de Luisa vimos cuántas cosas en común pueden tener un pueblo o un sector productivo del campo en el altiplano cundiboyacense como lo es Suezca y trasladarlo a una realidad en la costa, ¿sí? A pesar de que son ecosistemas totalmente distintos, unas culturas, aunque estamos en un mismo territorio, son bastante distintas, cómo estas narrativas también nos competen a todos y cómo nosotros, entendiendo cada una de estas culturas, podemos entonces, aquello que es nuestra realidad, nuestro día a día, entenderlo y cómo se puede estar pensando en un mejoramiento, porque sí se necesita así, de las condiciones del campo, del trabajo del campo, de lo que producimos y cómo esto tiene que tener unas voces que tienen que ser oídas en la ciudad. Entonces, voy a empezar con una definición muy vaga encontrada en Wikipedia de un concepto que a mí me gusta muchísimo, que es la soberanía alimentaria. Listo, ya. Bueno, antes de eso voy a subir al panel a una serie de personas, entonces denme unos minutos. Bueno, tenemos la casa llena. André, te pido el favor, si necesitamos subir a alguien más dentro de los panelistas, me lo hagas saber, ¿vale? Entonces voy a continuar entonces con
la lectura de una definición muy simple de lo que es soberanía alimentaria. Entonces, en Wikipedia dice, la soberanía alimentaria es la capacidad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Ello implica la protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios que se venden más baratos en el mercado internacional y como la práctica de la venta por debajo de los costos de producción. Pues leer esto tiene sentido, pero si uno piensa que esto tiene que hacer impacto con los agentes que tienen que empezar a generar estos cambios, pues no es la forma, ¿no? Bien lo decía Luis Acosta, cómo es que se entra, cómo es que se trabajan con estas comunidades. Entonces quise ahondar un poco más. Hay una organización internacional que lleva ya mucho tiempo, está en Europa, sería mejor que no estuviera en Europa, pues porque de todas maneras el campo lo tenemos en otros lados, se llama Vía Campesina y ellos empezaron a como a profundizar o a entenderlo o a teorizarlo de una forma en que la gente lo pudiera aceptar y entender mucho más. Entonces les voy a hacer una pequeña lectura de cómo ellos definen o cómo ellos están explicando qué es lo que es la soberanía alimentaria. Entonces dice, la soberanía alimentaria se presenta como un proceso de construcción de movimientos sociales y una forma de empoderar a las personas para organizar sus sociedades de tal forma que trascienda la visión neoliberal de un mundo de productos básicos, mercados y actores económicos egoístas. No existe ninguna solución a la infinidad de problemas complejos a los que nos enfrentamos en el mundo actual. En su lugar, la soberanía alimentaria es un proceso que se adapta a las personas y lugares en los que se pone en práctica. La soberanía alimentaria significa solidaridad, no competición. También la construcción de un mundo más justo desde abajo hacia arriba. El alimento es una necesidad fundamental y el acceso al mismo es esencial para la supervivencia humana y un derecho humano fundamental. En nuestra sociedad actual existe un menosprecio a este derecho a la par que se da por sentado. Para muchas personas del mundo desarrollado, los alimentos parecen abundantes, pero esa abundancia tiene su base en las estructuras frágiles de un sistema alimentario y agrícola altamente dañado y controlado. Los alimentos también tienen un trasfondo político. Su producción, el acceso a ellos y su distribución de alimentos son esenciales para que nuestra ciudad funcione. El control del sistema alimentario confiere poder. Las fuerzas políticas han trabajado durante muchos años para controlar todos los aspectos de los sistemas de producción alimentaria y para conducir el ciclo de la producción alimentaria hacia un control cada vez más centralizado y privado de las semillas, ingresos, tierra y otras necesidades. El comercio de los productos alimenticios, el intercambio y el transporte de alimentos de una población humana a otra, también es un proceso altamente politizado y complejo. El control de las normas y reglamentos que rigen el comercio internacional e interregional confiere incluso un mayor poder e influencia. A pesar de las pretensiones políticas y económicas a las que se enfrentan, las personas continúan gestionando y fomentando el ecosistema de su entorno para garantizar el suministro de alimentos. Durante miles de años, las campesinas y campesinos, pastoras y pastores y otras personas que viven de la tierra y del mar han desarrollado y definido sistemas agrícolas y pesqueros resilientes, variedades de cultivos y razas de animales que aseguran su continuidad y sostenibilidad a largo plazo. Entonces, lo voy a dejar ahí. Les voy a compartir también la información sobre Vía Campesina y cómo ellos están tratando de abordar este tema. Entonces, después de uno leer una definición tan técnica, a ver de lo que se trata, la soberanía alimentaria se puede estar definiendo como un estado de mente, ¿no? Es ser consciente de su papel y cómo hacer de ese papel algo importante para la justicia que tiene que ver dentro del campo, ¿sí? Y cómo hacer que estos actores que de pronto uno no está en ese papel, pues empoderen sus roles y entiendan la importancia dentro de esta dinámica alimentaria, ¿sí? Este concepto me parece muy importante porque esto nos compete
a los campesinos, a los propietarios de tierra, a los consumidores, a los restaurantes, ¿sí? A los artistas, y cada uno desde su punto de interés, desde sus investigaciones, cómo es que se puede lograr hacer esto, ¿no? Bueno, entonces como por ese lado. Y ya que estamos hablando de arte y cocina, les quiero presentar un proyecto que personalmente me apasiona, ¿sí? Este trabajo que les voy a mostrar no creo que sea el mejor, es el colectivo Assemble de Inglaterra. Ellos en el 2015 ganaron el premio Turner. El premio Turner es el premio más importante del arte en Inglaterra y ellos lo hicieron con unos trabajos en colaboración y en comunidad. Este particularmente lo hicieron con, ya se los mostraré. Entonces, ¿cómo es la forma de trabajar de ellos? A pesar de que ellos ganaron un premio de artistas, ellos son un colectivo de arquitectos, ¿sí? Ellos hacen proyectos colaborativos, es decir, que nunca va a ser, o sea, está retando a estos temas de autor, ¿sí? Que tanto se ven dentro de las artes, entonces abogan por los procesos colaborativos, ¿sí? Ellos son unos arquitectos, este es mi área de expertise, con quién tengo que trabajar yo para llegar a un feliz término o a un feliz proceso estos proyectos. Este proyecto que les voy a hablar se llama Todridge Farm. En el 2019 lo hicieron con un colectivo que se llama Grow, que está enfocado en trabajar con estudiantes de primaria y secundaria, ¿sí? Haciendo actividades extracurriculares con el ánimo de mostrar que hay mucho más, ¿sí? O sea, hacen boxeo, hacen caminatas, simplemente es mostrarle a los niños hay mucho más que hacer y hay muchas formas de hacerlo. Entonces, junto con ellos, lo que hicieron fue hacer una huerta en el colegio, ¿sí? Y entonces, diseñaron la huerta en el colegio, invitaron a los niños que hicieran parte de esto, que aprendieran a cultivar sus propios alimentos y adicionalmente invitaron a la comunidad, al barrio, a que fuera parte de este proyecto. ¿Cómo? Entonces, los niños y las personas cultivaban estos alimentos, suplían también a la escuela, al colegio. Estos alimentos también hacían parte de lo que se podía vender a las pequeñas tiendas del barrio. Entonces, lo que empezó siendo un proyecto artístico, ¿sí? Se podría llamar que ya es un proyecto efímero, porque una vez lo toma la comunidad, esto deja de ser arte y es un proyecto que se apropia en la comunidad y hace parte de las mismas dinámicas de la vida real, ¿sí? Entonces, el arte, yo creo que dentro de la forma, dentro de su quehacer, puede generar unos espacios seguros de crecimiento, unos caldos de cultivo donde no tiene que estar metido inmediatamente dentro de la vida real, dentro de estos procesos productivos, dentro de estas velocidades de los mercados, y una vez estén protegidos, se pueden insertar de una forma paulatina a las comunidades. Y si las comunidades los aceptan, pues bueno, eso ya no tiene que ver con el artista, eso tiene que ver con las comunidades y eso es algo que me parece que es muy bonito señalar acá. Bueno, ya entonces como para empezar, bueno, les voy a mostrar un poco las imágenes de lo que se trata. Les voy a pasar también el link ahí dentro del chat para las personas que estén interesadas en ver este proyecto. Es absolutamente hermoso lo que ellos logran. Es muy, muy, muy bonito. Entonces, ya como aterrizándolo un poquito a lo que nosotros hicimos, entonces hay varias cosas que nosotros estamos hablando, ¿no? Es empezar desde lo local a un discurso, desde lo local y lo práctico del día a día, cómo se puede ver esto en algo, un discurso amplio, ¿sí? Un discurso donde lo podamos ver nosotros en la ciudad, donde lo podamos ver en el campo cundiboyacense, donde lo podamos ver en el Pacífico, donde lo podamos ver en los llanos orientales, en el Caribe, cómo nos repercute, qué son esas cosas que nosotros nos están uniendo como trabajadores del campo, como campesinos. Nos gustaría también un enfoque que también nos estaba hablando Luisa, ¿cuál es este rol de lo femenino dentro del campo? ¿Sí?
en el trabajo, a partir de la cocina, a partir de generar comunidad, ¿sí? Y por último, pero pues no limitante, sino para darle un poco de orden, estas tensiones y estos diálogos que se tienen que generar entre el campo y la ciudad, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que dar la ciudad al campo de vuelta? Ya Carmen Alicia nos dio su perspectiva, Andrea Ospina también dentro de su investigación, que fue maravillosa porque no solo estamos hablando de Suezca, sino que lo pudimos llevar inclusive hasta Chile. Carolina Tobón también nos dio unas perspectivas hermosas, Pilar, todos, mejor dicho. Entonces me gustaría que tuviéramos esos tres temas, ¿sí? No sé a quién quieren que les dé la palabra para que empecemos Juan, a generar una discusión. Cuéntame, Andrea. nos falta subir a Daniel Álvarez al panel, que también es uno de los Listo, artistas participantes en la exposición. Y creo que ahí listo, estamos ya completos. Gracias. perfecto. Bueno, entonces mientras alguien me alza la mano, ¿sí saben dónde pueden alzar la mano ahí en Zoom? ¿No? Bueno, entonces aquí Andrés Sicard, que es uno de los asistentes, dice que en América Latina existen muchas dimensiones de reafirmamiento de las ecogonías del valor del respeto y diálogo con la vida, que la que nos alimentamos todos los vivos. Bueno, bueno, acá está Carmen. Ya tienes la palabra, Carmen. No sé si puedes poner listo. Perfecto. Perfecto, mil gracias. Yo quería, buenas tardes, saludar a todos, agradecer a todos. Ha sido un evento absolutamente hermoso, constructivo, el inicio de un proceso hermosísimo. Quería, ante todo, una pequeña intervención a la descripción que tú le diste, Juan Fernando, sobre soberanía alimentaria. Creo que falta algo demasiado importante, y es que la soberanía alimentaria, empezando por el que produce. El que produce no tiene soberanía alimentaria. El que produce, como explicaba Luis en la charla anterior, muchas veces el precio del consumo de las cosas hace que pierda la capacidad de pensar que consume para él mismo. Y las obligaciones económicas y el espejismo de venta, de los precios de venta y de consumo, las cosas lo desconectan de la posibilidad de consumir lo que él mismo produce y de aprender sobre cómo consumirlo. También quería, o sea, que esa es una cosa que si volviéramos a leer esa definición de soberanía alimentaria, es una carencia gravísima, porque es el campesino el que menos soberanía alimentaria tiene, porque no se da cuenta lo que puede consumir y lo que puede producir en su entorno. Lo segundo que quiero agregar es que, como dice una herbolaria, Raquel Cardoso, que ha estado dando unas charlas maravillosas estos días, tenemos también que trabajar sobre la soberanía de la salud a través de las plantas. Desde las plantas se empezaron a trabajar todas las medicinas y los medicamentos, y son la mejor manera de cuidarnos a través de lo que comemos, como dice la Pilar, que está hermosa ahí, que sabe que el alma nos la alimentan las plantas y somos planta y las plantas somos nosotros. Es a través de eso que obtenemos la alimentación y el crecimiento. Estas dos cosas quería agregar inicialmente. Y decir que si arrancamos en Suezca, porque también somos conscientes que cerca de las ciudades es donde no se cultiva, porque se llama así el espejismo, pero que con el ejercicio que se hizo hace varios años de trabajar con gente que se ha ido a vivir a la ciudad, que ha vuelto al campo, le arrancaron el conocimiento a los indígenas, a la gente del campo, y los desconectaron, y nos han ido desconectando a todos, como dije en la charla mía, para pasar a ser solamente
mano de obra, solo somos mano, no tenemos cabeza, no tenemos corazón, y entonces esa soberanía alimentaria la tendremos cuando sepamos que somos autosostenibles dentro de nuestras propias comunidades y no de sistemas, como mencionaba también Luisa, comprando basura a las cadenas y al consumo que se nos ha obligado, entre comillas, claramente, pero manipulado para ser parte de ese consumo y desconectado de la naturaleza. Mil gracias. Gracias, muchas gracias a ti, Carmen Alicia, y pues aprovecho para darte las gracias pues porque Carmen Alicia fue nuestro apoyo para entender en la medida de lo posible las dinámicas y dentro de una comunidad en la que ella está muy familiarizada, empezar a generar estos discursos que vienen desde lo práctico y del día a día y tratar de desenredarlo, tratar de traducirlo en términos estéticos en algo que tengamos como una lengua en común. Y entonces, pues, Carmen, tú fuiste gran parte de esto y pues el agradecimiento es infinito. Bueno, Luisa, ya te voy a dar la palabra. ¿Listo? Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo a todos los compañeros que en este momento están acá participando en el simposio. Muchas gracias de nuevo a Plural por la invitación. Sí me parece muy importante como que plantearas esta definición y hablaras de la vida campesina, porque muchas de las características que hay en los territorios en Colombia relacionados con problemas alimentarios están relacionados históricamente con problemas de tenencia de la tierra en Colombia. El factor de la tenencia de la tierra en Colombia ha sido determinante en cuanto a la configuración de las inequidades en nuestro país, de las pobrezas no solamente en el campo, sino también de las pobrezas femeninas, porque es que hay que hablar de las pobrezas, se habla de pobreza en general en el campo como si los campesinos, hombres, estuvieran en esas, digamos, dentro de esos indicadores, pero es que las pobrezas femeninas están configuradas de otra manera y tienen otra gran cantidad de atenuantes. Digo esto y parto desde allí pensando un poco en la vida campesina desde los años 90, cuando se fundan ellos mismos y acuñan este concepto de soberanía alimentaria, porque en muchos casos en el país y en América Latina es imposible hablar de soberanía alimentaria, políticamente incorrecto en algunos escenarios de la institucionalidad nacional, porque entra en un conflicto muy grande en cuanto a las políticas nacionales relacionadas con desarrollo nacional, desarrollo local, los grandes tratados de comercio que determinan la entrada y la salida de productos que impactan definitivamente la canasta familiar de nuestros territorios a nivel rural, y cómo ese impacto en todo caso genera un impacto a su vez también en la configuración de los oficios tradicionales, los oficios locales, la identidad y el territorio. Es como si se trabajara sobre ese juego que tienen los niños de sacar piecitas, ¿cierto? Y desde abajo, desde la base, está planteado de una manera tan perversa. Tú pusiste como un eufemismo, ¿no? Aquí cuando dijiste que dijiste algo así como que la estructura frágil del sistema, la estructura del sistema alimentario es frágil. Yo no diría que es frágil, Juan, es perversa. Es perversa. El número de líderes asesinados en nuestro país, y esto se volvió como una frase de cajón, ¿no?
que todo el mundo dice, no, los líderes asesinos, y esto es tan abstracto. A mí me tocó en carne propia, ¿cierto? Allí en La Guajira, uno de los participantes de nosotros, uno de los jornaleros, uno de los hombres que estaba de la cultura afro peleando porque le regresaran la titulación de su tierra un día o 2 días antes de que se generara este proceso ya de la titulación, fue asesinado. Entonces, aquí digo que es perverso porque por un lado no se visibilizan esas pobrezas que tienen que ver con lo femenino, pero sobre todo porque muchas de esas pobrezas están construidas desde el Congreso, desde la línea política, ¿cierto? Que se genera desde los partidos políticos y los visibles líderes políticos que hemos tenido en los últimos 200 años. En la vida de república de nosotros en Colombia, desde el 20 de julio, desde el momento de la independencia, es una vida en la cual nos hemos perdido la vida, muchos la han dado, ¿cierto? En esta tensión entre cómo organizamos el Estado y luego de cómo organizamos el Estado, quién le mete la mano a la economía de América Latina. Entonces, en Colombia, nosotros hemos sido sistemáticamente silenciados, primero en las casas por los hombres, ¿cierto? Y segundo, no solamente por ser mujeres, sino también por salir a unos escenarios a hablar y a reivindicar los derechos de nuestras propias mujeres. Y eso es lo que yo he venido haciendo en mi trabajo en los últimos 12 años. Trabajar de cerca con mujeres cocineras, mujeres agricultoras, mujeres pescadoras, reivindicando su trabajo, dignificando su oficio, para que a partir de allí la autoestima de una mujer que está totalmente pisoteada, que ha sido violada, violentada primero por los papás, luego por los hermanos, luego por los maridos, luego por los hijos, luego por los nietos. Esto no es un absurdo lo que estoy diciendo, es histórico. En Colombia pasa esto. Cuando usted trata de devolverle la confianza a una mujer, cuando usted le sube la autoestima a una mujer, pasan cosas increíbles. Luz Dari Cogollo en la Plaza de la Perseverancia. No quiero decir más. Eso pasa. Una mujer se vuelve su propia luz de desarrollo, su propia luz de progreso. Sin embargo, están las políticas por todas partes, ¿no? Que es donde se va chocando uno. Entonces yo pensaría que la vida campesina, claro, ha sido un escenario en donde muchas mujeres se han organizado, mucha gente se ha organizado. De hecho, que creo que dentro de esa organización, este año, la organización austriaca Welt House, por ejemplo, me había invitado para que yo fuera a Austria a contar en distintas regiones donde hay mujeres de la vida campesina, para que contara el trabajo que yo hago en Colombia. Una manera, un planteamiento que yo hice de mujeres que muevan mujeres, ¿cierto? Una mujer de América Latina que se expone en los territorios, como yo, a trabajar con distintas organizaciones para hacer que las mujeres tengan un cambio en su perspectiva. Eso, llevarlo allá y hacer que mujeres de la vida campesina que están en Austria, ¿cierto? En los distintos territorios a nivel rural, empiecen a cambiar. Entonces, ahí te contesto un poco sobre eso cuando dijiste, es que en Europa sí funciona. Oye, en todo el mundo está pasando. En todo el mundo está pasando que los campesinos están saliendo del campo y se están yendo a las ciudades y se están empleando en otras cosas que son muy distintas. A nosotros nos está pasando que los chicos no quieren pescar, no quieren estar en la agricultura, pero sí quieren ganar minutos para comprarse unos zapatos, tenis o lo que sea muy, 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 muy costoso, ¿cierto? Y que se sale completamente de su identidad local, y eso pasa por la alimentación. Entonces, un poco pensar que no solamente ellos allá tienen procesos, digamos, que son positivos o que son exitosos. Nosotros acá tenemos muchos procesos que son muy exitosos, pero son muy pequeños y tienen muy poca visibilidad. Pero uno sabe que son exitosos cuando ocurren los grandes cambios, como Luz Dari Cogollo en la Plaza de la Perseverancia en Bogotá. Muchas gracias, Luisa. Andrea Ospina, pues ya que tú tuviste esta investigación tan bonita que también estaba enfocada en las mujeres, no sé si nos quisieras dar tu perspectiva. Sí, Juan, justo en eso estaba pensando y me quedo pensando un poco también con las palabras que dice Luisa, que es como un mantra en esta conversación, ¿no? Es el hecho de que claro, el punto también es cambiar nuestros criterios de calidad.
Y hasta que no cambiemos los criterios de calidad de nuestra forma de relacionarnos con el mundo, de los imaginarios que generamos, esos conocimientos que las mujeres han aportado históricamente y que continúan aportando en lo doméstico, van a continuar quedándose en un plano relegado, ¿no? Entonces también hasta donde el posicionamiento político que está haciendo la mujer hacia afuera, debemos empezar a valorarlo hacia adentro para comprender que esos saberes que se transmiten mucho más desde ese rumor, desde esa cercanía, desde esos cuidados, desde esos afectos, están basados en criterios que nos han dicho que no existen, que no podemos tener en cuenta dentro de nuestro radar de lo que es importante, de lo que es saber, de lo que es planteamiento, de lo que es, digamos, un posicionamiento cultural frente a una situación global. Entonces, sí, me parece muy importante, digamos, que dentro de este acercamiento a diferentes mujeres a conversar sobre sus roles en la cocina y mujeres que han tenido esa movilidad entre campo y ciudad y que no la han tenido fácil y que se han visto frente al trabajo doméstico y se han visto frente al trabajo comercial desde la alimentación, se puede ver que simplemente el hecho de abrir una puerta es ya abrir miles. O sea, el hecho de preguntarle a alguien, ¿cómo te sientes tú en la cocina y qué piensas sobre eso? A alguien que tal vez nunca se lo han preguntado y mantienen una cocina, o que mantienen una cocina per se porque se convierten en su rutina, es ya una posibilidad y una cantidad de diálogos que se abren, que se disparan, de empoderamientos, de conciencias también, de decir, buen punto es que mi abuela no me enseñó a cocinar y no me enseñó a cocinar porque odiaba meterse a una cocina porque cocinó 60 años. Entonces, ese tipo de diálogos también se convierten en abrir los ojos hacia nuestra propia biografía y poder hacer reflejos de esa biografía frente a otra cantidad de sucesos y entender esa diferencia y posicionarnos desde ella. Bueno, ahí de pronto un poco para tal vez situar esto en términos artísticos y teniendo en cuenta que parte del encuentro ha sido construir una exposición, me gustaría escuchar un poco a Estefanía Castro Londoño, que es una artista de la ciudad de Medellín y que participa precisamente con una pieza que durante su entrevista nos decía, yo esta obra la veo como una cocina. Y Estefanía viene de una familia que es cultivadora de café, pero luego ella viajó a la ciudad y se ha instalado allí. Entonces me gustaría de pronto escuchar a Estefanía un poco respecto a esas relaciones desde su experiencia propia, desde sus vivencias, especialmente también como mujer, y de haber tenido estas mujeres que son las que inician las labores en el campo. ¿Cómo ves ahí esas relaciones, esas tensiones que ocurren entre campo y ciudad desde ese papel femenino en la cocina? Bueno, Andrea, estábamos pues como hablando de este tema de la soberanía y como no pensar en eso es muy difícil cuando hablamos de soberanía, es también del el acceso a los productos y a los productos de calidad. Hace poco habían unos debates con Red Papás que estaban cuestionando un poco la calidad de productos que se le estaban dando a las familias pues en las donaciones. Entonces escuchan mucho a la gente decir, pero es que es comida y hay que comer, ¿no? Y hasta qué punto la comida saludable o la comida pues, que es propia, que cultivamos, se convierte en un lujo, ¿no? De tener huevos o de tener comida de calidad se ha convertido en un lujo. Esa tensión entre el campo y la ciudad, por ejemplo, uno la vive, yo que no he salido de la cocina en esta cuarentena, cuando compras un plátano y ese plátano te cuesta 1.000 pesos y tú dices, por Dios, pero es que si mi papá en este momento está en la finca bajando plátanos y no le pagan a 500 pesos, creo que estaba el kilo. O sea, son unas cosas exageradas en donde tú dices, pero ¿qué es esto, no? Y el ser parte de la ciudad y vivir en la ciudad te desconecta completamente de estos trabajos y de estas labores que están haciendo las personas en el campo y nos olvidamos. Y hay un montón de intermediarios que se están de cierta forma ganando por esto y hay una brecha muy grande en el campo y las personas de la ciudad, como que no hay una conexión y no estamos viendo esta dependencia del uno y del otro.
en donde no hay ciudad sin este campo. Yo siempre que vengo de Sevilla, me vengo con mi cajita, con el coto, con el revuelto. Cuando alguien me visita, llegan con revuelto, porque donde van un montón de productos y de cosas, y puede que tú tengas los recursos económicos para acceder a ello, pero es que hace también parte como de una identidad, de un arraigo en donde yo me llevo lo mío, ¿no? En donde sí, es que yo esto lo puedo comprar allá, pero es que yo me lo quiero traer, ¿no? Y un poco el ser artista y el evidenciar esta cocina y traer estas imágenes es hacer evidentes a estas mujeres, es hacer evidentes estas formas de vida. El trabajo de una mujer del campo, el trabajo de una mujer campesina es un trabajo agotador, por ejemplo, desde que te levantas hasta que te acuestas y tenés el peso encima de la familia, del pan coger, de los animales que te tocan a ti cuidar, de los huevos, y es un no parar, es un no parar. Y que de cierta forma, pues sí, estas labores dignifican, ¿no? Pero entonces cuando no se remuneran y cuando no se tienen otras opciones, porque es que una cosa es que yo lo decida y que haga parte de este campo, pero cuando a veces toca no hay otras opciones, pues son temas y de cierta forma las piezas de lo que yo busco evidenciar por medio del arte son estas cocinas, ¿no? En donde la cocina se convierte en el espacio de la mujer, pero también el campo y la pertenencia hacia una economía cafetera, y de hacerlo evidente, porque si hay algo un poco desagradecido es este poco precio y poco valor que se le da al café o que le llega a los campesinos, pero que en el exterior se vende a unos precios exorbitantes, y la falta de pronto también de empoderamiento de estas personas que si hubiera una organización, si hubieran ciertas cooperativas, que ellos mismos pudieran exportar, que ellos mismos pudieran ganarse ese precio de ese café de una forma más justa, pues podría haber una reivindicación. Y como lo decía Luisa, pues las pobrezas femeninas, ¿no? También podrían ser retribuidas a partir de mejorar estas condiciones de vida. Gracias, Estefanía. No sé si alguien más quiera la palabra. Bueno. Bueno, entonces quisiera de pronto, a ver, acá tengo uno acá, Carmen Alicia. Listo. Listo, Carmen, ya puedes hablar. No estoy tan segura que pueda poner mi imagen. Quería hacer una anotación con relación a la diferenciación que hace Luisa de la pobreza del campo y la pobreza de la mujer, que es muy válida y es muy importante. Pero también quería decir yo una cosa, y es que lo que creo que ha perdido la humanidad al discriminar las labores que se han tomado como femeninas, y esto me lo ha enseñado mi nuera, que tiene una podcast maravilloso y unas páginas que se llama Oye, es el valor del cuidado y el valor de la labor y el valor de los oficios domésticos y familiares, porque afortunadamente ahorita hoy, por ejemplo, hay muchos hombres y aprendieron a valorar estas actividades y a ser reconocidas y a vivir de eso, porque aprendieron el valor de transmitir el amor, y el amor a través de la cocina, que tanto hablaron todos estos artistas que trabajaron en este proyecto tan lindo. Pero es realmente el valor del cuidado que más se ha perdido, y el valor de la que nos está haciendo hacer más conciencia ahorita esta pandemia, aprender a cuidarnos, aprender a cuidar al otro, aprender que las labores, la dedicación, el tiempo, son muy importantes, y todos creo que hemos hablado sobre el dinero rápido y el dinero fácil,
que además es un espejismo también muy, muy mentiroso, porque cuando un campesino se va y deja su campo para ser un obrero, o sabe que puede ganarse, o el narcotráfico, por ejemplo, que lo generó tanto, puede ganarse plata por un tiempo, pero ese tiempo, o sea, esa plata que llega rápido, se va rápido, y la calidad de su vida se pierde, y volver a ganársela es muy difícil, y un montón de cosas, pero también me parece demasiado importante lo que estamos viendo, y es como que el valor del cuidado de nuestros campesinos, del campo, del río, para nosotros el río Bogotá, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de las especies, el cuidado, es lo que la pandemia nos ha hecho reflexionar y mirar, ¿no? La mujer ha sido la que más ha estado dedicada al cuidado, y el valor del cuidado, la mujer, como ha estado dedicada más al cuidado, ha tenido esa depreciación de evaluación, o no sé cómo se dirá, no soy buena en esos términos, pero creo que es eso lo que es importante, el que todos hagamos conciencia que nos tenemos que cuidar los unos a los otros, estar permanentemente presentes en lo que pasa dentro de nosotros mismos y en el entorno nuestro, y que es ese crecimiento el que la pandemia nos está ayudando a hacer, y que el campesino es el que cuida la ciudad al cuidarle sus alimentos, y que si los grandes cultivadores monopólicas, ¿cómo se dice? Monotemáticos, así se me olvidó ahorita el término igual, los monocultivos, por ejemplo, de las papas, que para poder hacer un monocultivo vas a intoxicar la tierra porque tienes que utilizar químicos. Si no hacemos conciencia en esta pandemia del valor del cuidado, y el cuidado es de todo, y el valor del cuidado es el cuidado de las mujeres, y el cuidado de los niños, y el cuidado de todo, pues no avanzamos hacia ninguna parte. Y el campesino cuida el alimento de las personas, y el campesino ha dejado también de querer ser campesino porque ha perdido esa conciencia del valor del cuidado que nos las han robado históricamente. Gracias. Ay, perdón. ¿Me oyen? Sí, ya, ahora sí. Bueno, tiene la palabra Carolina Tobón y Fernando. Después te doy la palabra justo después de la intervención de Carolina. Bueno, listo. Listo, bueno, muchísimas gracias a Plural por la invitación y pues por la posibilidad de participar en esta conversación tan interesante en la que, pues digamos que como que reflexionando mucho sobre muchos puntos que han mencionado todos y un poco sus presentaciones, sus obras, pues yo no soy artista y digamos que me acerco a esto más desde un punto como académico territorial, o sea, trabajando aquí con Carmen Alicia en Suezca, un poco más desde la pedagogía, pero entendiendo que esto de la pedagogía no solamente tiene que ver con la escuela y los niños, sino con las comunidades y todos los actores en el territorio, ¿no? Como la mujer también reconoce sus labores, sus oficios y su cuerpo y su vida de una manera diferente. En este momento, gracias también digamos, a lo que podrían ser, en este caso, como los artistas como catalizadores y, digamos, personas como los líderes como sociales en sus territorios, de los que también, pues, Luisa mencionaba, o líderes como Carmen en una junta de acción comunal como la de una vereda, digamos, de un lugar muy cercano a Bogotá. Todo esto me ha hecho pensar mucho también como en la posibilidad de comparar o de analizar como de manera comparativa todas las regiones, porque entonces está también Estefanía en el eje cafetero, pero Luisa pues ha trabajado desde el norte de Colombia, Carmen Alicia y yo estamos como en el centro, como que cada región tiene unas particularidades y unos contextos locales muy, muy particulares, pero que a la vez comparten unas dinámicas estructurales muy fuertes, como el tema de la tierra, el tema de la tenencia de la tierra, el tema de la desigualdad, y el tema de una necesidad evidente de reconocerse en una nueva perspectiva, en una nueva forma como de transformar su relación con el entorno y con sí mismos, porque ya sea el modelo económico, ya sea un sistema mundo, al final,
que como que va dirigiendo y va orquestando también las acciones y los oficios de las personas y del campo. Entonces unos ya prefieren ser empleados rurales o son empleados rurales y no trabajadores del agro y trabajadores del campo, y no quieren serlo y sus hijos tampoco, y si vamos, pues digamos, eso pasa en toda Colombia, ¿no? Y pasa en el mundo. Entonces el campo pierde valor, y esto era un poco la reflexión que yo hacía con esa pregunta que me hizo también Juan al finalizar la charla, y también la reflexionaba Carmen Alicia, sobre qué dejarle un poco, o qué mensaje de la ciudad al campo, hacia el campo, y es esa necesidad de reconocimiento, de darle valor al campo y de todo lo que pues lo hemos mencionado en las intervenciones anteriores, de que básicamente sin campo no hay ciudad, o sea, de dónde salen los alimentos, que es la base, ¿no? De qué tan importante es el suelo, y bueno, ahí podemos entrar en todas las dinámicas biológicas y ecológicas que Pilar, además de ser artista, ha planteado pues, desde la biología, desde la ciencia, lo importante que son que eso pase para que tengamos el alimento y para que finalmente las ciudades puedan desarrollarse. Y de ahí en adelante, pues, todas una serie de relaciones sociales también que determinan el papel de la mujer, el papel del hombre, ¿no? Y digamos en estas zonas, por ejemplo, nosotras en el altiplano también aquí el tema del machismo es pues fuertísimo, ¿no? Como hay unos roles muy marcados, unos individualismos muy marcados, el tema de la tierra, el tema de no tener una tierra que cultivar o no tener cómo sacar sus alimentos a pesar de estar a una hora de Bogotá, o sea, que se vuelve mejor, pues, talar todo el bosque y perder toda el agua y desconectarse, ¿no? Como desconectarse, además, no solo del alimento, sino de los elementos esenciales para producirlo. Y entonces es ahí donde, pues claramente, digamos, desde lo que nosotras venimos trabajando, es como el reconocimiento de la simpleza del agua. O sea, el agua, si a un niño de la ciudad le preguntas de dónde viene el agua, de la llave, o sea, no, todavía no logran conectar que el agua viene de la montaña, del páramo, o del aljibe, o del pozo profundo, o de dónde viene, ¿no? O sea, no solamente es que yo abro el agua, la llave y me sale el agua, o que yo voy al supermercado y compro la rúgula en bandeja de copor, cuando la necesito controlar en la huerta porque es una maleza, o sea, revalorar, reconocer esos ciclos como, no sé, el carbono, cómo fluye en el universo desde el sol hasta una planta y hasta un alimento que se come a alguien y que luego procesa, transforma y le genera una nutrición. Entonces, hay unas conexiones y es también una evidente necesidad de transformar nuestra relación con el entorno natural, con nosotros mismos, con el entorno y con las personas con las que habitamos, porque definitivamente nos estamos relacionando muy mal a nivel mundial, ¿no? Como humanidad, o sea, tenemos, digamos, esto también es muy interesante reflexionarlo desde las interdisciplinas y me parece muy valioso poder participar como en estos encuentros en los que en principio uno diría, pero pues yo y el arte tenemos todo que ver, ¿no? Como que a pesar de que yo no trabaje, no sea artista, no, es que el arte también, pues el arte es el ser, ¿no? Es también como la evidencia de lo que es una forma de lenguaje, simplemente una forma de conocer algo, ¿no? Y todas las formas de conocer son valiosas y son válidas y son necesarias. Y digamos que en este momento en el que nos encontramos hoy, también pues en una crisis de civilización tan fuerte, creo que es necesaria una transformación pues cultural drástica, y pues el papel de la educación, del arte, de la cultura es fundamental. Y por ahora pues quiero dejar ahí, todo esto tiene que ver con soberanía alimentaria, con todo lo que han dicho todos, entonces espero estar respondiendo más o menos tus inquietudes al comienzo del debate. Muchas gracias, Carolina, tienes toda la razón. Bueno, va Fernando Carreño, después le doy la palabra a Linda Pongutá, que hace parte de los panelistas, y después viene Gilberto López. Entonces ya le voy a dar la palabra a Fernando para que pueda usar su micrófono. Listo, Fernando, ya puede hablar. ¿Me escuchan? Un poco lejos, la verdad. Hola, muy buenas tardes. Sí. Bien, bueno, yo soy licenciado en artes, soy pedagogo en artes
Pues agraciadamente terminé este año un posgrado en Infancia, Cultura y Desarrollo, y en este momento tengo la fortuna de ser aprendiz de la Escuela Taller de Boyacá, en donde recibo pues unos aprendizajes muy interesantes que además como que enchapan un poco esos procesos y esas preguntas que uno tiene. No soy de ciudad, soy boyacense del norte, cerca de Santander. Entonces creo que hay una reflexión y a la vez es como una crítica también, ¿no? Entre esos procesos de deconstrucción y a la vez de establecimiento de espacios patrimoniales olvidados en Colombia. Voy a hacer una reflexión sobre la responsabilidad y eso que tal vez se ha vuelto un cliché de gobernantes o de procesos administrativos, perdón por lo que estoy diciendo, pero que es la responsabilidad social, ¿no? Eso que se ha vuelto un cliché para ajustar unos presupuestos que se pierden en la mitad de la administración y que realmente quienes deberían o deberíamos recibir esos procesos de responsabilidad social ni siquiera los conocen, ni siquiera conocen el término o conocemos los términos. Esos procesos de responsabilidad social no solamente tienen que ver con que un Estado o unas alcaldías, unas gobernaciones lleven a buen fin unos presupuestos, sino en hacer unos procesos de memoria social que nos permitan esa deconstrucción de una cantidad de situaciones que nos han llevado a unos niveles sociales muy caóticos en un país como Colombia, que pues obviamente tiene unos procesos muy tenaces de guerra, como nos hacía la reflexión ahorita en el intro la profesora Luisa. Primero eso, ¿no? Entonces, ¿cómo el Estado debe asumir unas responsabilidades sociales que van más allá de unos presupuestos? Y que opino en mi humilde saber que deberían ser como procesos de memoria social, no solamente responsabilidad social, sino procesos de memoria social. Evidentemente, uno de los resúmenes de estas reflexiones que estamos todas y todos estamos haciendo es nuestros niños y nuestros jóvenes ya no quieren estar en el campo porque están obnubilados con estos resultados que da la publicidad, con estos resultados que se pierden a través de la publicidad, del comercio barato que realmente sale muy caro porque perdemos mucho, y que nos llevan a una hecatombe en escala, ¿no? Una hecatombe que va lenta pero que es precisa y se llama el final de nuestra idiosincrasia, el final de lo nuestro, de lo que es propio y de lo que realmente hemos perdido. Pues yo viví mucho tiempo en Bogotá, yo en este momento vivo en Tunja, pero viví mucho tiempo en Bogotá, me encantan las plazas de mercado, me encanta comer en las plazas de mercado, pero es muy complejo hablar con un chico de 19 a 25, 17 años que quiere comerse una hamburguesa y un cuchuco con espinazos, por ejemplo. Y obviamente, remembrando eso, pues a ese chico o a ese joven o a esa joven se le olvida que su abuelo cultivaba y que a ella le da pena hablar del campesinado. No sabe qué es un escardillo, no sabe qué es un asadón y prefiere pensar en un viaje a Miami, en ir al altiplano cuyeboyacense o visitar Barichara o Villa de Leyva o Vélez, ¿sí? Que prefiere estar en un concierto, perdón otra vez por lo que voy a decir, pero prefiere estar en un concierto de reggaetón y en un festival de Guavina y Ticle en Vélez, por ejemplo. Entonces, esos procesos de memoria recaen un poquito sobre el Estado, ¿no? Y es esa responsabilidad social. Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión es que no solamente quienes podemos reflexionar sobre eso nos debemos quedar en que el Estado la embarra, sino que es lo que sigue. Hay unos procesos de resiliencia donde nosotros como ciudadanos conscientes de una situación debemos emprender procesos pedagógicos y no pedagógicos, es decir, desde las prácticas, en el que nuestros nuevos ciudadanos, que son las niñas y los niños y los jóvenes, emprendan procesos diferentes frente a lo cultural, frente a lo que realmente es nuestro. Y obviamente estos procesos de recuperación en un estado de emergencia tan tenaz como es una pandemia, pues ¡pum!, brincan de una y se hacen muy visibles. Pero esos procesos no se van a sanar, no se van a subsanar en una semana, no se van a subsanar en 6 meses de pandemia y de encierro. Se van a subsanar en muchos años de aprendizaje social, en muchos años de real responsabilidad social, donde nuestras niñas y nuestros niños vuelvan a asumir lo que es nuestro, lo que es propio, lo que realmente nos pertenece, a dejar esa pena propia, a dejar de preferir lo extranjero frente a lo que es nuestro. Y pues nada, es una invitación como a
como a esos pequeños granitos que se van poniendo frente a nuestra propia responsabilidad social. Y pues nada, felicitaciones por el espacio, está muy interesante y espero pues seguir conectado. Muy bacán, gracias. Gracias, Fernando, muy amable. Tienes tú la palabra, Linda, ya te pongo. Linda, disculpa, es que tienes el micrófono apagado. Ya, listo, ya. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación y pues, bueno, yo mientras los escuchaba y las escuchaba, pensaba pues, en la tierra, ¿no? Pensaba en la tierra y en qué es la tierra, porque igual, digamos que, pues, si escuchando a la persona que habló antes, yo no sé si la cosmogonía de La Guajira me pertenece a mí, si ese concepto de qué es lo que pertenece me parece muy complejo y pues que depende totalmente de la experiencia. Entonces digamos que, bueno, sé de algunas comunidades indígenas que en este momento tienen conflictos porque personas que antes pues, de la misma comunidad vivieron ahí y se tuvieron que ir por diferentes motivos, al volver tienen los mismos derechos que los que y las que siempre se quedaron ahí. Y pues bueno, esa es una pregunta y pues es sobre la tierra en general. Pienso que construir la tierra es sembrar, no es solamente la semilla, sino es dónde se va a depositar la semilla, dónde va a estar, dónde va a crecer la planta y también quién se va pues, a alimentar de la cosecha. Entonces, pues bueno, en ese sentido, para mí el concepto de huerta pues es muy contemporáneo y también depende de la situación pues actual, ¿no? Por lo tanto, pero digamos que siento que la huerta, hablando de propiedad, que es como algo que me parece interesante al hablar también de alimentos, es que una huerta se tiene que adaptar a un ciclo. La naturaleza siempre está hablando de ciclos y también de adaptación y de comunidad, más no de propiedad. Pienso que son conceptos distintos. Y bueno, pues desde mi práctica, que es aquí en la ciudad y pues con los residuos industriales que encuentro más que todo en el centro y pues pienso que, pues que la industrialización, la globalización, el neoliberalismo, por ende, lo que ha hecho es pues construir un mundo y construir una tierra para estar en función, para que esté en función de los intereses económicos de unos sectores de la sociedad pues muy restringidos y muy como pues que no son tan difíciles no son tan fáciles de ver. Y pues bueno, entre ese el monocultivo y pues cómo de alguna forma la alimentación depende de pues la industrialización. En este caso, como lo decía una persona anteriormente, comer sano pues no le sirve al sistema porque pues son más rentables las personas enfermas. Entonces, pues bueno, yo me pregunto también, bueno, sobre la tierra, son más rentables para un sistema opresor, ¿no? Las personas enfermas. Aunque hay gente que dice que no, pero yo sí estoy de acuerdo que la enfermedad, pues, le sirve al capital. Por otro lado, también me pregunto, pues anteriormente ya lo dejó claro, pues que la tierra si tiene que ver con la posesión o cómo poder crear una tierra donde se siembra consciente y pues también una tierra que pues digamos que se conoce o se reconoce o se adapta. Y por otro lado me pregunto cuál es la diferencia entre
o qué puede ser un campesino o un indígena en la ciudad. Es decir, cómo estos conocimientos y estas fuerzas, ¿será que tienen que ver con la posesión o un conocimiento que se puede adaptar a las circunstancias pues, del lugar, de la ciudad? Y bueno, pues nada, para mí nadie es propietario y el sembrar y la soberanía alimenticia yo pienso que tiene que ver con lo transitorio y con la adaptación y con las respuestas a un territorio. Gracias, Linda. Antes de darle la palabra, a Gilberto, y veo por ahí que una persona, Dania, también desea hablar, quisiera conversar un poco sobre la intervención de Fernando Carreño, y sobre algo que está diciendo también allí Linda Ponguta, pero especialmente porque me gustaría escuchar en este momento a Pilar Santamaría. Entonces, respecto a las intervenciones que hemos escuchado, desde mi punto de vista creo que lo importante es aprender a transitar, ¿sí? La transición como un concepto muy importante que podemos empezar como a inocular o hacer más bien ese tropismo hacia este concepto para que podamos repensar este tipo de conocimientos de otra manera. ¿A qué me refiero con esto? Tal vez ahí es donde yo considero relevante el papel de una persona como Luisa Costa y de todas las personas que tenemos ahorita en el panel, pero pongo en específico el caso de Luisa porque pues, hemos acabado de tener una charla con ella y en la que nos cuenta cómo ha sido su inmersión en la comunidad y cómo casi que hay una situación circular de ella desde la ciudad y luego desde otros lugares más rurales, ir a otros espacios para generar de nuevo un ejercicio de reconocimiento. Para mí hay un ejercicio ahí de transición que es muy importante para revalorizar estos conocimientos. Entonces, hablando sobre lo de Fernando de identidad y a lo que voy con lo de transitar, creo que lo importante es poder generar y aprender a conectar diferentes puntos, porque finalmente, ¿qué es la identidad, no? Y en este sentido me gustaría escuchar a Pilar Santamaría porque hemos tenido unas conversaciones interesantes con ella sobre qué es lo propio. Y ahí yo creo que entra también un poco los comentarios que ha hecho Linda Ponguta sobre la posesión. ¿Qué es lo propio? ¿Qué es la posesión? Entonces, Pilar, no sé si te gustaría contarnos un poco desde tus conocimientos, cómo ves estos conceptos, porque hablábamos precisamente ayer sobre el café, que el café no es nuestro, pero hemos construido toda una cultura nacional alrededor del café. ¿Te gustaría contarnos un poco sobre esto, Pilar? Pues haré mi mejor esfuerzo porque a mí el pánico escénico me pone bastante silencioso, entonces me excusa, se me enreda todas las palabras, pienso una cosa, pero mi boca está por otro lado, así que ya sé qué va a ocurrir, entonces les pido un poquito de paciencia. Pero bueno, intentando como dar como todo este caos verbal, porque yo tengo como muchas más prioridades generalmente emocionales más que pensadas, pero si me permito yo intentar como compartirte como qué es lo que yo entiendo como por tener y por posesión, y porque todas las posesiones se piensan desde un ser, es decir, tienes que tener un sujeto con una identidad propia para que ese sujeto diga yo poseo, ¿sí? Entonces ya digamos que por un lado es un poco lo que yo les quería compartir ayer, que es que, o sea, creo que desafortunadamente yo no me siento como con la legitimidad como para abordar el tema, que es muy difícil, que digamos que se me sale y se me desborda, de los sistemas con los cuales nosotros nos incluimos como una sociedad capitalista, ¿sí? Y cómo eso también crea nuestra subjetividad y qué es lo que uno considera como valioso, qué es lo que uno desea, ¿sí? Porque una cosa es desear los objetos, desear los dispositivos móviles, otra cosa es desear un espacio para tener y convivir con esos otros que son más que humanos, que eso también viene derivado precisamente por donde uno crece y donde uno se alimenta y cómo se alimenta. Pero digamos que varias de las reflexiones que venía hablando con Andrea y con el café, es que, o sea, es muy difícil como no darse cuenta que todo lo que uno dice de poseer o de identidad depende de una frontera que es terriblemente porosa. Es decir, el café viene siendo nuestro emblema nacional antes de, o sea, desde los años 50, 60, 70 para acá, ¿sí?
pero nosotros antes no éramos cultura cafetera, que es un poco lo que hablábamos ayer con Andrea. El café viene desde Arabia, o sea, y ahí viene otra discusión que también ayer con las habas estaba intentando yo dialogar con ustedes, que nosotros siempre como que nos ponemos en posiciones muy radicales, y entonces, claro, o sea, no voy a negar que, digamos que las discusiones entre lo exótico y lo nativo son difíciles porque implican unos retos nuevos que a veces nos desacomodan y duelen, ¿sí? En todo sentido de la palabra. Pero pues todos nacimos en este planeta, y básicamente son las escalas de tiempo lo que limita esa discusión de qué es lo propio y qué es lo no propio, ¿sí? Porque de nuevo, digamos que desde los años 70 para acá, el café es nuestra identidad. Antes no, antes sería conocido como una cosa exótica, ¿sí? Y entonces en ese sentido, digamos que, en el sentido de reconocerse, que creo que lo importante no es como poner territorios de no diálogo y no discusión, creo es darse cuenta que siempre hay un otro que merita un reconocimiento, ¿sí? Y que, digamos que las escalas de valores son terriblemente contextuales a un momento y a un espacio que se habita, pero hay otra forma de habitar, hay otra forma de crear ese espacio y hay otra forma de hacerse ese contexto. Y creo que mi problema no, sino que un poco como mi carencia, es que mi forma como de abordar las comunidades no solamente es como pensando en los seres humanos, sino que siempre me interesa a mí pensar la comunidad como también esos seres fotosintéticos y todos los que lo acompañan para hablar relaciones. Y entonces para mí la diferencia de lo que es biológico y lo social no tiene mucho sentido, ¿sí? Porque el mundo de los más que humanos es terriblemente social, ¿sí? Entonces, digamos que poder hablar de la posesión de la tierra, de la posesión de esas cosas, me problematiza mucho porque pues uno no, en la medida en que realmente todos somos un nudo de relaciones, pues es imposible poseer, ¿sí? En ese sentido. Pero digamos que hay formas en que el sistema de alguna forma ha construido unos conceptos que sirven para pensar, y para pensar relaciones y para hacer, ¿sí? Y para, por determinados intereses, efectuar aquello que se quiere efectuar. Y eso es como lo que creo que esa es la crisis de todo, y es como darse cuenta que, por un lado, nosotros estamos defendiendo como que se posee una tierra, ¿sí? Pero si tú vas realmente a hablar con la mitad de Colombia, ellos no poseen, la tierra los posee, ¿sí? Es la tierra la que nos posee. Entonces, yo entiendo como que la forma en que las personas que son del campo pueden de alguna forma mediar con eso es asumir que existe esta forma legal y en la medida en que les es funcional, apropiársela, ¿sí? Y en eso creo que hay unas luchas importantes, ¿sí? Porque si el sistema me pone esto, pues hay que hacerlo, sí, yo necesito tener este espacio para yo ser de ese espacio, no que el espacio pues, que yo domine y me apropie el espacio, ¿sí? Pero hay esas son como, ¿qué es lo que me interesa a mí hacer? Y otra cosa es como, ok, ¿cómo manejo el sistema para poder hacer eso que quiero hacer? Y por lo menos en ese espacio que yo habito y que me pongo en relación con ese espacio persiste y pervive y me sigo mudando y deviniendo ese espacio, ¿sí? Entonces, creo que lo bonito de Luisa y lo bonito de perdóname, Ospina Santa María, Andrea, es que ellas nos traen esas voces, ¿sí? De cómo esos seres de corazón, ¿sí? Que viven y hacen con la tierra, han logrado de alguna forma, paralelamente con el sistema, andar sus propios modos de vida, ¿sí? Pero de nuevo, digamos que lo que sí quisiera pensar de todo esto es que
en la medida en que uno no solamente se piensa como un agente humano, sino que uno se piensa como un agente que ni siquiera es humano, porque es que si ustedes se dan cuenta, todo lo que uno es un contenedor de un microbioma que lo hace pensar, sentir y alimentarse y hacer sus tejidos como es. Es decir, si ustedes se dan cuenta, a ver, todo el sistema digestivo y toda la piel está habitado por una cantidad de seres microscópicos que además son capaces de producir neurotransmisores y todos los metabolismos que producen, realmente las hormonas y las cosas pasan también por lo que ellos producen. Entonces realmente lo que yo hablo y lo que yo digo no es tan mío, ¿sí? Sino es en esta construcción mutua con este microcosmos, ¿sí? Entonces en la medida en que uno se da cuenta que uno en realidad no es, sino es un somos todo el tiempo, ¿sí? Yo creo que eso nos ayuda a ahorrarnos un poquito esta cuestión de frontera y a no sentirnos en terrible relación con esos otros, ¿sí? Que es como la otra cosa que quisiera yo pensar, y es que, pucha, en vez de andar defendiendo como el humano, como lo que se posee, porque uno no se acepta que uno nunca es un uno, ¿sí? Sino uno es un somos todo el tiempo, ¿sí? Y perdón por este esqueleto porque ya hablé de muchas cosas, pero no, yo ya sabía que esto iba a ser un caos, pero de nuevo, muchas gracias. Ya, pues somos multitudes, ¿no? Es más o menos lo que tú dices todo el tiempo. Y sí, hay que aprender a transitar entre esas fronteras. Ahorita, Juan, sí te doy la palabra ahí. Listo. Entonces, tiene la palabra Gilberto López. Después volvemos al grupo de panelistas con Carlos Alfonso y después Dania Torres, que hace parte de los asistentes. Entonces, ya a Gilberto le voy a dar la palabra. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí lo vimos bien, Gilberto. Bueno, pues me parece muy importante esta charla que hemos tenido y también en cuanto a la parte de la apropiación, ¿no? Una de las situaciones que se presentan en la población es la pérdida de identidad y cómo vemos esa pérdida de identidad. Cuando nosotros pues, estamos valorando más las cuestiones externas o que no son propias de nosotros. En esto se da también desde el momento en que se recibe la educación, ¿no? La educación se está pensando solamente para una parte, digamos, exterior o de las multinacionales o todo eso, pero en realidad cuando vemos que se ha quitado este valor del campo, este valor del campesino, este valor de la tierra, pues esto hace que cada día se pierda más esa identidad que debemos tener con lo nuestro, ¿no? Con lo propio. Lo mismo sucede también con la parte de la cocina, ¿no? de la alimentación, cómo se han reemplazado muchos productos ancestrales, muchas comidas típicas por productos, digamos, paquetes o productos que no tienen ningún valor alimenticio y que en lugar de esto pues van quitando ese valor que se le debe dar a lo natural, a lo ancestral, a lo que viene del campo, ¿no? Entonces es importante que nosotros empecemos a recuperar, ¿no? Como se está haciendo a través de estos simposios, de estas charlas y a través de la enseñanza que nos decía Luisa que se da, ¿no? Y como ella dice, no solamente es tratar de llevar por un momento algunas, digamos, ayudas, sino que es como convivir con las personas que están sufriendo, con las personas que están cultivando allí y también darles a conocer que todo lo que ellos hacen a través de este trabajo con la tierra, de esta transformación que se hace, es muy valioso y que eso tiene un significado
muy importante. Entonces, desde ese momento, desde ese valor que se le da a la persona, vamos a quizás a tratar de mejorar la estima que cada uno de ellos debe tener hacia lo propio, ¿no? Hacia lo que ellos hacen, hacia el campo. Y también es muy importante en lo que hace referencia, o hacía referencia a la tenencia de la tierra, ¿no? Porque en nuestro país sabemos que eso es una situación que ha llevado a que haya un desplazamiento del campo, ¿no? Se está desplazando, se está aniquilando prácticamente el campo, ¿no? Entonces es importante que las personas empecemos a apropiarnos y a darle la importancia, porque si vemos en esta situación de pandemia, ¿quiénes han favorecido esta situación? La gente del campo, que han seguido cultivando, que han seguido trayendo esos frutos hacia la ciudad. Entonces es muy importante que le demos ese verdadero sentir a la gente del campo, y que cuando tratemos a estas personas lo hagamos con mucho sentido, y ojalá nosotros pudiéramos también con nuestros saberes ir hacia allá y hacer ese intercambio de saberes para que ellos se sientan como valiosos también, como son, como el valor que tiene el campo, porque sin campo no hay ciudad. Gracias. Gracias. Muchas gracias por su participación. Bueno, ahora Carlos tiene la palabra, ya puede poner el micrófono si quiere. Listo. Buenas tardes, y pues gracias a todos por toda la participación. Y bueno, en medio de este encuentro un poco extraño en estos tiempos que son tan inciertos y que nos ha tocado como encontrarnos acá y de alguna manera empezar a imaginarse Suezca como un campo de acción. Yo quiero como entender un poco, o más bien como cuestionar un poco como esa idea de soberanía desde el alimento o soberanía alimentaria. Digamos que entender que la soberanía es como quizás una autonomía o no, como emanciparse de alguna manera de un sistema, pero de alguna manera para mí el alimento es una red, y es una red de trabajo, y es una red de labores, de oficios y de gente, y que finalmente estos se dan desde el campo y se dan desde la tierra y se dan como, sí, como un engranaje y que está totalmente interconectado. A mí me gusta pensar, a pesar de que yo agencio desde la ciudad, me gusta pensar el campo como un lugar de inoculación, ¿sí? Y un lugar donde, pues no sé, yo siento que, no sé, dentro del alimento hemos hablado mucho, o dentro de la fauna hemos hablado mucho, por ejemplo, de especies que se extinguen y un montón de ecologías que dejan de funcionar como están acostumbradas, y por lo tanto muchos alimentos se empiezan a perder. Hace poco, pues no, hace un tiempo un tío me decía que esas papas de ahora de colores, que porque son tan raras, que eso son genéticamente modificadas y son cosas tan extrañas, que eso era puro veneno. Y yo le decía que al contrario, ¿sí? Nosotros estamos totalmente atravesando procesos de separación, y procesos de separación a través de una deseducación también, pues como ese vínculo con el campo, ¿sí? Y me parecería como bueno o interesante poner esto como en discusión, ¿sí? Como que este distanciamiento de nuestro cuerpo y de nuestro propio cuerpo en relación también como a qué nos pertenece realmente, ¿sí? Es innegable que el mestizaje también cultural también viene como desde la culinaria, y viene también como desde lo que hace posible todo este engranaje. Entonces, no sé, me parece como realmente importante hablar sobre estos alimentos, los cuales no reconocemos, ¿sí? Y estamos hablando como desde tubérculos, plantas en general, hierbas, etcétera, etcétera, que en algunos, digamos, ámbitos como dentro de los restaurantes empiezan como
a ver, ¿sí? Pero yo siento que todavía estamos en un proceso, y es un proceso muy lento. Entonces no sé si esto puede abrir una discusión como alrededor de este tipo de pensamiento o de reflexión. Sí, pues bueno, ahí está Linda. Dale, Linda. Casi lo dejo en silencio otra vez. Bueno, pues con lo que dice Carlos, tú te referías a como un proceso de volver a esos alimentos como ancestrales que eran de ese territorio, como Bacatá. No, yo me refiero es como a un montón de especies de alimentos de las cuales a los cuales nosotros no estamos como, o no nos han querido enseñar. Y aquí volvemos un poco a lo que decía Guillermo sobre la educación, ¿sí? O sea, que yo recuerde, a mí en el colegio, yo pues estudié en Bogotá, a mí no me enseñaron que existían más de 800 tipos de papa o más de 80.000 clases de arroz, ¿sí? A uno le dicen, este es un tipo de arroz y se come este, se comercializan tantos y ya, ¿sí? Entonces yo sí pienso que reconocer un poco como esa diversidad es muy importante. Entonces no sé como que si alguien tiene algún tipo de reflexión alrededor de eso. Sí. A mí me gustaría también juntarlo un poco con algo que mencionaba Luis, o sea, como que yo lo interpretaba a partir de la charla que nos dio Luisa, y es un poco pensar la tradición. Inmediatamente yo pienso en una canción brasilera que es tradición sí, pero no tradición embalsamada, ¿sí? La tradición yo creo que tiene que ser dinámica y tiene que estar comportándose con la coyuntura, con lo que está pasando, para que la tradición sea parte de la educación y de la sabiduría que se pueda transmitir. Y eso tiene que ver no solo con la forma en que nosotros preparamos los alimentos, sino que reconozcamos esos alimentos como parte de nuestra tradición y que hace parte de nosotros, y que en esta comunicación y en esta transformación hacia lo que va a pasar en nuestro estómago, tiene que ser algo que viene desde nuestra historia, ¿sí? Desde lo que nos cuentan nuestros abuelos, desde lo que nosotros inclusive con lo que uno nace y uno no se da cuenta por qué lo sabe o cómo lo interpreta. Y yo creo que esas conexiones se van generando poquito a poquito, y son en esos espacios donde nos damos cuenta que no solo tiene que ser a partir de lo que produce más, ¿no? De lo que me va a asegurar a mí una producción para tener una plata para seguir produciendo y para seguir sembrando, y en este círculo que ya se está desprendiendo totalmente de lo que verdaderamente nos pertenece. Yo creo que eso es como que sí, me gustaría atar lo que usted está diciendo, Carlos, con la tradición, un poco. Bueno, acá se tiene levantada la mano Andrea, y después vamos contigo, Luisa, y después Carmen Alicia. Dania, yo creo que más adelante te puedo dar la palabra, aunque ya tenemos, ya casi en 15 minutos vamos a cumplir 2 horas. Creo que vamos a tratar de agilizar para concluir. Entonces, tienes la palabra, Andrea. Bueno, puntualmente un poco sobre lo que decía Carlos, me hizo pensar mucho también en que esa pérdida de la diversidad alimentaria es también una pérdida inmediata de las tradiciones orales y de las narraciones y de los saberes populares alrededor de un ingrediente. Entonces, sí, como todos esos microuniversos que se pierden al negarnos una cantidad de diversidades que han sido parte y son parte de diferentes, digámoslo así, formas de leer el mundo. Y por otro lado también me hizo pensar mucho en la importancia de no romantizar estos procesos al extremo y de caer en cuenta de que esa soberanía se distribuye en una cantidad de puntos de la cadena y una cantidad de relaciones, ¿no? Y que esa soberanía es también la diversidad de utensilios,
es la diversidad de tierras, es la diversidad de animales, como mencionaba Pilar, de otros tipos de, por ejemplo, a quien nos enseñaron sobre el mundo fungi en el colegio. O sea, uno ni siquiera sabe que eso existe, no sabe el champiñón. Entonces, como también otra cantidad de diversidades dentro de la recolección del alimento, o la soberanía de la tienda de barrio, por ejemplo, como otros puntos de la cadena de la alimentación y la cocina. Gracias, Juan. Yo quisiera situarme de nuevo como en el estudio de caso que traje, que es el territorio de Dibuya, pensando un poco como, claro, como yo estaba invitada a este espacio que está atravesado, como que atraviesa la cocina desde el arte, y como por eso hice como una presentación muy visual, más como una sucesión de imágenes de recorrido, de mi recorrido, ¿cierto? De mi visión del territorio. Pero un poco aquí sí quisiera como plantear lo siguiente a propósito de lo que dice Carlos, de lo que han dicho otros panelistas, y es que en todo caso nada nos pertenece más que nuestra propia experiencia, y la experiencia finalmente construye o narra nuestra propia historia, ¿no? La narrativa de la historia mía, por ejemplo, en lo personal, sobre los territorios por donde he ido, en el Pacífico, en el Amazonas, en los Santanderes, en el Caribe colombiano, me ha mostrado, y en el centro del país, porque yo llevo más de 7 años trabajando en la Escuela Taller de Boyacá como investigadora y como profesora en la línea de cocina y patrimonio. Pienso que hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero, pensarnos en qué es lo que en el territorio nos identifica, ¿no? Nos identifica la historia compartida. Ahora un poco yendo a Pilar Santamaría con el tema del café, es que cuando vinieron los españoles, América se destruyó un porcentaje muy alto de flora y fauna, que nosotros hoy ni siquiera tenemos los historiadores fuentes para documentar qué existía antes y cómo eran esas culturas alimentarias, más que las crónicas de Indias que están pasadas por el relato español, la visión del mundo del español que cuenta, ¿cierto? Lo que vio en América. Pero no hay, lo que hay es muy poco, porque no existía escritura, ¿no? Entonces había, lo que nos llega es a través de la tradición oral que de todas maneras se ha ido transformando. Sin embargo, cuando uno piensa en el territorio compartido con experiencias y eso lo ata a uno a identidad, ¿cierto? Que era un poco lo que yo planteaba sobre las claves del sabor, la memoria, los afectos, esto directamente como anclado a un territorio, a una experiencia en un territorio. Pienso que allí esto es, digamos, la condición de un ser humano que está habitando y que nace o que va a otro lugar. Sin embargo, en ese periodo digamos, de tránsito de esa persona, hay una cantidad de apropiaciones no solamente de manifestaciones del patrimonio cultural de otras culturas, ¿cierto? Nosotros somos una cultura mestiza finalmente. Uno no puede tampoco hablar de purismos. Yo como historiadora jamás he pensado como que los territorios tienen ningunas límites o fronteras más que las fronteras naturales. Y esas fronteras naturales planteadas por condiciones que son constatables, ¿cierto? Que uno puede saber que una persona vive en la montaña y que come en la montaña, en Dibuya, por ejemplo, muy distinto al que vive en el Caribe, en la costa. Pero hay algo allí que es muy extraño y hay una identidad de territorio, así como los que estamos en la sabana cundiboyacense. Es decir, como que pensarnos esas condiciones de pertenencia y de experiencia en el territorio, y de alguna manera desde allí problematizar un poco ese tema de la propiedad. Nada nos pertenece más que nuestra propia historia personal, que está inserta, digamos, en una
que es la historia colectiva y la historia nacional, ¿cierto? Ahora, eso en términos de la soberanía alimentaria, ¿cómo se ve? Y es como tú leías, Juan, al comienzo, como esa definición desde la respuesta de la vida alimentaria, la respuesta al otro concepto que es la seguridad alimentaria, ¿cierto? Que es la manera de acceder a alimentos. Es el derecho a acceder a unos alimentos, pero aquí es el derecho de decidir cómo los siembro, cómo los produzco y con qué semillas, ¿cierto? Y si esas semillas son nativas y yo las traigo, digamos, en el caso de las culturas, digamos, indígenas, prehispánicas, como tienen sus semillas. Ahora, ¿cómo estas dos cosas las vamos a poner a conversar? Por un lado, el patrimonio cultural inmaterial y material que tiene que ver con estos territorios y las condiciones de apropiación. Claramente el café hace parte de nuestra cultura, pero antes de la llegada de los españoles, es que muchos de los alimentos que habitualmente comemos en el territorio no estaban, no había leche, no había vacas, no había ganado porcino, no había ganado de ningún tipo, salvo los animales de monte que todavía hoy muchas culturas pues viven de eso y que están en extinción. El pirarucú, la semana pasada alguien en un evento también dijo, no, es que nosotros ya no estamos haciendo ceviches con pirarucú porque el pirarucú se está extinguiendo. ¿En donde? En el Amazonas. Bien, pero entonces la frontera finalmente la tenemos aquí todos, ¿no? Nosotros somos los que establecemos esas fronteras. Cuando Carlos dice, a mí nadie nunca me dijo, no, nosotros tenemos que ir transformando la manera de aprender para que la gente tenga esa sensibilidad. El sistema nos ha educado, yo he sido profesora más o menos 25 años, ¿cierto? Y lo que he tratado de hacer con mis estudiantes siempre, desde las clases en universidades privadas, clases de historia de la cultura, de historia en general, historia política, historia social, es tratar de que la gente se lleve una herramienta propia que le permita ver más, cada vez ver más. En la medida en que la gente ve más, se sensibiliza mucho más. Y en esa sensibilización, entonces, las fronteras ya no existen. Las fronteras son las que nos imponen quienes nos quieren controlar. Finalmente a uno lo controlan a punta de miedo con la frontera, como allá no pase porque le pasa algo malo, ¿no? El tema de las mujeres, otra vez un poco como tengo eso en la cabeza, como el tema de las mujeres, porque las mujeres solas no podemos estar. Ay, usted solita por allá, ¿qué hace? No, uno puede estar donde uno quiera, solito o acompañado o con más mujeres o con quien quiera, ¿no? Pero si es un hombre solito no pasa nada. Entonces, ¿dónde está la frontera? En el miedo que le meten a uno desde pequeño para explorar el mundo con libertad y sin prejuicios sobre el negro, el blanco, el que es hombre, el que es mujer, el que es anciano, el que es bebé. Entonces yo pensaría que necesitamos un ejercicio de educación muy distinto, un ejercicio libre, ¿cierto? Ya en los años 70 se habló mucho de la educación para la libertad con Paulo Freire y todo este movimiento derivado de toda la revolución del 68, ¿cierto? Pero pareciera que nosotros hoy seguimos viviendo todavía como en el siglo XIX, ¿no? En Colombia con unas fronteras en donde estamos muy metidos viendo desde estos espacios y hoy desde estos computadores la vida, ¿no? La vida nos ha puesto en la cuarentena desde el aparato a explorar el mundo y en esa pequeñez estamos con esa frontera, ¿cierto? Ya una frontera que nos estamos poniendo acá. Yo creería que todos nosotros tenemos la responsabilidad de transformar la educación y transformar las sensibilidades a través del ejemplo y creo que es el ejemplo el que mejor funciona como didáctica y como pedagogía. Ser coherentes, que es lo más difícil que hay que un ser humano tiene como reto personal, ¿no? Ser coherente con lo que uno piensa y hacerlo desde que está en la casa, con los niños, con las parejas, con la familia, pero luego en el escenario de clase, pero luego en la calle cuando alguien se atraviesa en el carro. Es decir, la coherencia y jugarnos por allí un poco como la transformación de los otros para que entre todos podamos ver más. El sistema educativo nos está llevando, y yo lo digo porque así ha sido en estos 25 años, los chicos, las familias cada vez leen menos, la gente no quiere comprar el libro y leerlo, quiere leer el resumen en internet. La manera en que se lee el mundo hoy es una manera muy
mediatizada por la tecnología, en donde todo tiene que ser muy rápido, el Twitter tiene que escribirse corto, el mensaje es rápido y nadie está metido en un tema en profundidad, sino que todos estamos viviendo como en unas superficialidades de información que ha afectado mucho la manera en que vivimos la pandemia. Casi nadie tiene la información tan clara, la gente no lo ha estudiado bien, no saben qué fue lo que dijo la alcaldesa, si el decreto, ¿no? Entonces, finalmente, iluminar el criterio de la gente a partir de la formación y la sensibilización y volvernos cada uno de nosotros un transformador para otros, inspirador de personas, para que cuando comamos, cuando sembremos, cuando hablemos, cuando dictemos una clase, seamos también ejemplo para otros. Me pido la palabra, que no se oye, Juan Fernando. ¿Aló? Juan, tienes tu micrófono cerrado. Juan, estás con micrófono. No, no se escucha. Dale, Carmen, ya puedes, pues ahorita estabas, te oíamos, ahora sí se... Perfecto. Listo. Gracias. Muchas gracias. Yo quería agregar dos pequeñas cosas, porque aunque en este sistema capitalista, posesivo, ególatra, egocentrista, hablamos de posesión, creo que si hacemos conciencia de que no somos dueños de nada, en el sentido de que nuestro paso por la tierra es muy transitorio, cualquier árbol puede durar 300 años, nosotros a lo sumo 100, en promedio máximo, pero cuando hacemos esa conciencia de que el espacio que habitamos lo tomamos prestado de nuestros nietos y de nuestros bisnietos y de los árboles y de las matas, tomamos conciencia que somos administradores de recursos y que si hacemos un buen manejo vamos a dejarle a los demás buenos recursos, pues vamos a mejorar nuestro manejo de nuestra casa común por un lado, y por el otro lado lo que decía Carlos Alfonso me parece demasiado importante, y es ese deseducarnos en el sentido de reaprender, y que todos los sistemas y todos los gobiernos y todos nosotros mismos, como dice Luisa, tenemos que tener esta conciencia nueva de salirnos de los procesos extremos de industrialización y capitalismo y pasarnos a naturalizarnos y a saber que somos parte de la naturaleza y hacemos parte simbiótica todos de todo, y complementarnos y apoyarnos y ayudarnos. Eso quería decir. Gracias. Gracias, Carmen. Y adelante, Linda. Bueno, hay algo que pues, me quedé pensando de lo que dijo Carlos, y es pues el tema de la diversidad. Estoy aquí en el pues, diccionario del buscador de internet y pues encontré que es pues, un sustantivo femenino. Se entiende por variedad, desemejanza, pluralidad, diferencia, disparidad, complejidad, multiplicidad, heterogeneidad y disparidad. Y encontré también otro concepto que me parece muy interesante, que es girar en dirección opuesta. Pienso que en relación a lo que él decía, de cómo, yo pienso que la pregunta era cómo poder encontrarnos con esa diversidad. Yo me pregunto también es cómo cuidarla y cómo poder acercarnos a esa diversidad, porque pues cada vez que pues tú te acercas a algo que no conocías, te das cuenta que está ligado a otra cosa. Entonces digamos que eso no para. Y pienso que ese concepto, esa idea está ligada pues a algo que me interesa mucho, que es lo transitorio, para cerrar por mi parte. Bueno, muchas gracias. Bueno, por último, Dania, que era una
persona pues, que nos estaba acompañando desde el principio, inclusive desde la charla con Carmen, con Luisa. Bueno, se acabó de desconectar. Bueno, pues como para finalizar, normalmente un simposio se hacía alrededor de una bebida, y esa bebida normalmente era alcohólica, y a partir de esto no se reunían y la gente empezaba a hablar y a discutir unos temas en particular. Les debemos a cada una de estas personas que nos acompañaron ese trago. Cuando lo podamos hacer, Plural tiene las puertas abiertas, acá podemos hablar, podemos conversar de lo que sea. Les agradecemos muchísimo a todas las personas que nos acompañaron, a Pilar, a Luis, a Andrea, a Daniel, a Andrea, a Carlos Alfonso, a Linda, a Carolina Tobón, a Estefanía, a Carmen Alicia, a Diego. Infinitas gracias a Freddy, que de pronto no nos pudo acompañar hoy. En verdad, esto fue posible pues, por su disposición. Sí. Juan, por estas ganas cuéntame, André. me parece importante decir algo antes de cerrar y respecto a lo que hablas del simposio, que el simposio es una figura que no sé en la antigua Grecia, ¿no? Y estas reuniones solo eran habilitadas para hombres, ¿no? Y para las mujeres de vida licenciosa, ¿sí? De resto, el resto de mujeres tenían que estar allá escondidas. Y mira, en este simposio y en este encuentro tenemos muchas voces femeninas, entonces es un proceso lento, tal vez como dice Carlos Alfonso, pero ocurre y ya tenemos un simposio en el que todas las mujeres podemos participar. Claro, no, eso. Excelente aclaración, Andrea. Bueno, sí, le debo a Dania la participación. Dania, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. ¿Cómo están? Bueno, un saludito desde el Amazonas, por ahí lo han nombrado. Luisa, participé ahorita en tu charla, inspiras bastante, te felicito. Bueno, mi experiencia hace 5 años ha sido pues con los alimentos. Comencé con la búsqueda y la caracterización como de varias chagras, varios proveedores acerca de las frutas exóticas de la región Amazonas. Logré hacer pues un emprendimiento que se llama Origen, donde trabajo las frutas y las convierto en helados, ¿sí? Helados artesanales. Y fíjense que en esta búsqueda, en esta caracterización, iba a la Plaza de Leticia. Yo, bueno, me iba a la Plaza de Leticia y bueno, era un panorama como en cuanto al apoyo al comercio local, ¿sí? Entonces fui como una vocera también de varios proveedores porque no tienen ese apoyo de la comunidad, porque obviamente en Leticia, pues, si han venido al Amazonas, hay muchísimos supermercados donde el mercado que viaja de Bogotá a esta región viene ya con las frutas que encontramos en cualquier supermercado del país, fresas, mangos, pero con una cantidad de químicos que pues imagínense. Entonces, estando acá en el Amazonas, comencé como esa búsqueda de frutas y bueno, ese era como un poco la introducción a esto, ¿no? Ahora les cuento, imagínense, las vueltas que da la vida, estoy en Puerto Nariño, Amazonas, aún más adentro, y estamos trabajando con esa caracterización de entornos en cuanto a introducir a la comunidad por periodos de cosechas para la cadena productiva y la sostenibilidad, ¿sí? Ya pasé como el tema de la fruta, entonces, bueno, ya tengo mi emprendimiento en Leticia que por medio de la pandemia lo tengo parado, pero bueno, la idea es cuando ya se reactive todo, poder traerlo, pero acá, a Puerto Nariño, porque me he encontrado una cantidad de familias que siembran y qué rico poder apoyarlas, porque aquí, inclusive en Puerto Nariño, ya tenemos más supermercados que están abriendo y están trayendo frutas de Bogotá con una cantidad de químicos que, por ejemplo, la papaya de acá sabe a mango, sabe una cosa deliciosa, es un cultivo responsable donde todas las personas pues que tienen la posibilidad de sembrar
es increíble el sabor de la papaya. Y uno prueba el de Bogotá y uno dice, pero ¿qué es esta amargura? Por Dios, ¿esto qué es? Entonces, quería compartir como un poco mi experiencia. Imagínense que estábamos en un laboratorio de cocina con unas cocineras tradicionales. Pues yo soy diseñadora industrial, pero también soy cocinera. Y resulta que nos fuimos y el curaca estaba haciendo unos helados de Arazá. Entonces, lo un poquito medio maluquito es que utilizaba azúcar para endulzarlos. Entonces yo le decía, no, mira, qué chévere poder fortalecer esta red de emprendimiento si quieres hacerlo, porque aquí frente a nosotros tenemos una comunidad de apicultores que no es propiamente de nuestro país, pero así como decía Luisa, las fronteras nosotras mismos nos las metemos en nuestra cabeza. No, listo, está la frontera del país que obviamente es Perú, pero son comunidades vecinas. Vamos, mira, ya los apicultores con la miel, podemos hacer un trabajo colaborativo y ya no utilizar azúcar, el azúcar es veneno, ¿sí? Entonces, entonces estábamos en esta visita con el curaca y salimos y nos regaló unos helados muy ricos de Arazá y nos encontramos una cantidad de niños y dijimos, bueno, vamos a hacer una rifa con los niños, vengan para acá, quien quiere helado. Entonces, la fila, por favor. Y veníamos de un laboratorio de cocina donde estábamos haciendo una patarasca con las cocineras tradicionales. Entonces, bueno, yo quiero preguntarles a los niños, ¿se ganan los helados? ¿Quién me dice un plato típico de la región Amazonas? Entonces, yo. Entonces, un niño, ¡la hamburguesa! Y yo, ¿qué? No puede ser, ¿cómo dices eso? Mira, entonces, obviamente, tanta información de redes sociales, de la misma comunidad que ha dejado como que se meta tanto consumismo de otro lado, hace que los niños ya no conozcan ni siquiera los platos típicos amazónicos. Entonces, junto con unas amigas estamos haciendo una red de mujeres, una red como de empoderarnos y decir, no puede pasar esto. Y la cuarentena ha sido lo mejor para el Amazonas. O sea, puede sonar rarísimo por el tema de salud, pero en cuanto a seguridad alimentaria, en cuanto a fortalecer las chagras, es increíble. Que, bueno, para nadie es un secreto que mensualmente en estas comunidades el gobierno da unos subsidios, ¿sí? Las familias en acción, les suena un poquito. Resulta que aquí en la comunidad de Puerto Nariño, pues los papás esperan ese subsidio y les da pereza sembrar y les da pereza como fortalecer sus chagras. Ahorita, como nos cerraron fronteras con Perú, porque la comunidad peruana era la que nos traía la comidita de las chagras, naturalita, por decirlo pues casi orgánica, pues porque obviamente se utilizan algunas cositas para espantar como en cuanto a pesticidas, pero muy natural. Entonces nos cerraron la frontera con Perú y ya no nos dejaban pasar a vender sus productos acá. Entonces, wow, la chagra existe. Todas las familias, por no decir, pues, la mayoría, por no decir todas, perdón, estamos volviendo a sembrar. Entonces yo, ay no, esto es una maravilla, qué increíble llegar y ahorita estamos repletos de cilantro. Ustedes no se imaginan el cilantro como a 200 pesos, un montón de cilantro. Y yo, bueno, vamos a hacer guacamole, inventémonos algo, patarascas, apoyémonos entre todos, vendamos nuestros propios productos, pero en abundancia, ¿sí? Realmente la chagra es eso, ¿no? Donde se materializa la abundancia. Entonces, bueno, ese recorrido un poquito rápido porque ya iban a cerrar. Muchas gracias por dejarme participar y los admiro muchísimo y me inspiran mucho y bueno, aquí seguiré tejiendo la red desde el Amazonas y bueno, cuentan con mi apoyo y bienvenidos cuando se reactive todo. Aquí en Puerto Nariño los espero. Muchísimas gracias, Dania, que mensaje tan bonito. Gracias. Dania, mira, gracias. Si quieres me puedes escribir dándome tus datos, yo se los paso a Luisa que estaba pidiéndolos, entonces para que queden conectadas, ¿bueno? Claro, ¿dónde te escribo? ¿A un correo o por aquí? Es que yo soy como, pues estoy en la selva y yo creo que soy primero. Tú me escribiste al plural, @plural no cultural, ¿cierto? Ah, sí, porque como ayer se había cancelado la charla con Luisa, el link pues obviamente ya estaba
era otro. Entonces, ahí te escribo, ¿sí? Por favor, listo. Muchas Vale, gracias, Dania. listo. Muchas gracias. Abracitos amazónicos para todos. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Quedamos felices con el que fue el proceso y el paso a paso y el aprendizaje de lo que nosotros recibimos de parte de ustedes para este segundo encuentro. Queremos hacer más ediciones. Para Plural es muy importante este encuentro. Creo que nos ha enseñado muchísimo a entender cómo se abrazan estos tipos de proyectos, cómo se incluyen, cómo son esas voces y cómo se participa. Bueno, y de nuevo, muchas gracias. Queremos trabajar con ustedes en otras ocasiones. Esperemos que ustedes también lo quieran. Y nada, no sé, Andrea, ¿qué quieres compartir? Agregar, no, también mis más sinceros agradecimientos a todos los participantes, a todos y todas las participantes del encuentro. Como tú dices, hemos aprendido mucho. Esta es nuestra segunda edición, así que creo que cada vez vamos cuajando o cocinando mejor los lugares hacia los que queremos llegar. Y gracias a todas las personas que nos han acompañado durante todas las actividades del encuentro. Ha sido un proceso largo también de reestructuración respecto a la temporada covidoidal, así que también ha sido bien atractivo cómo hemos tenido que abordar estas otras plataformas. Gracias a las personas que nos han acompañado por Facebook Live, a los comentarios, y pues nada, lo que sigue ahorita es la construcción de las memorias, que va a ser el resultado, pero vamos a tener también otras cosas nuevas allí, entonces todavía seguimos posteando un poquito sobre piedra. Yo también quiero agradecer, Juan y Andrea, por haberme invitado a participar en este encuentro. Los había seguido y había visto el año pasado lo que hicieron porque conozco a Cristina Consuegra y Carmen también nos había hablado mucho porque ella salió muy sensibilizada como de este evento. Y siento que se pueden hacer muchas más cosas atravesando nuestras actividades desde la investigación, la docencia y sobre todo, desde luego, el espacio de producción artística, de reflexión, también como un poco de reflexión filosófica que me parece fundamental. Propondría también empezar a pensar en pasantías, ¿no? He visto muchas pasantías en muchas entidades de nivel internacional que trabajan proponiendo el trabajo de alianzas entre artistas y investigadores en cocina, cocineros. Creo que es un buen momento porque el arte cumple un papel catalizador, sensibilizador. Es decir, el espacio del arte es tan rico, tan diverso, que nos permite espacios como este, ¿no? Entonces agradezco mucho esto y agradezco que siembran una semilla también para que otros lo piensen y otros también sigan haciendo esta inspiración y sembrando la transformación de la visión un poco tan limitada que tenemos desde nuestros escenarios tan formalizados, ¿no? Y en estas burocracias que nos impiden tantas cosas. Creo que agradezco mucho la invitación y habernos conectado con la gente que está acá. Genial, muchísimas gracias. Bueno, como dijo Andrea, vamos a estar posteando algunas otras cosas. Y pues nada, ya, bueno, Carmen, cuéntanos. No, pues infinitamente agradecida, maravillada nuevamente con ustedes. Aquí la cosecha para invitar y participar a todos y todas las prácticas que quieran acá en esta Suezca hermosa. Ilusionador al máximo con ustedes, empezar un nuevo camino, y creo que ser parte de este proyecto del Ministerio de Cultura abre posibilidades a toda Colombia y pues por ende el planeta. Igual digo, estornudan en China, nos afectan, lo que hagamos aquí afecta al resto del mundo, pero definitivamente ha sido hermoso, maravilloso, constructivo, ilusionador. Y por favor no nos abandonen ni sigamos en esto de la mano con todos los que están aquí, con todos los que han participado, porque es mucho lo que tenemos que hacer para poder darle las oportunidades al campo que no ha tenido. Muchas gracias porque abren unas hermosas.
Bueno, les recuerdo que este encuentro fue posible gracias al apoyo del Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación Cultural. En estos momentos también recuerdo mucho a todas las personas que hicieron parte del primer encuentro, a Antonuela, a Eduardo, María Buenaventura también nos dio muchísimas luces para entender cómo es que se aborda esto, Elena. Mejor dicho, si sigo diciendo se me van a olvidar y no quiero que sea así. Ya Pero, se le olvidaron, sí, Manuel, Cristina Vea, Sandoval. gracias. Cristina Consuegra, todas estas personas. Ellos saben quiénes son, les agradecemos muchísimo y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego a todos.